Listo. ¿Qué les había comentado yo respecto a las reacciones redox? ¿Qué tipo de escenarios podíamos tener cuando hablábamos de una reacción redox? ¿Se acuerdan que habíamos hecho un análisis, que había dos tipos de celdas? ¿Cuál era la principal diferencia entre una celda y otra celda? En la celda galvánica, ¿qué podía aprovechar yo de la reacción? En la celda galvánica, ¿qué podía aprovechar yo de la reacción? Perfecto. Podía aprovechar la espontaneidad y por lo tanto iba a poder aprovechar la energía eléctrica. Vamos. En la celda electrolítica, ¿cuál es la principal diferencia? En la celda electrolítica. En la celda electrolítica, ¿qué habrá que hacer? Que ya lo han visto en la parte teórica. ¿Qué habrá que hacer en la celda electrolítica? Tenemos que suministrar energía, ¿no? ¿Por qué? Porque esa reacción, bajo otras condiciones, nunca se va a dar espontáneamente. Entonces yo exactamente le tengo que inyectar muy bien. Una batería, exactamente. ¿Vamos? En esta primera parte de la clase, que es el tema de hoy, vamos a ver qué sucede, qué tipo de celdas tengo, y cómo hago para diferenciar si ocurre una reacción o si ocurre otra reacción. Para ello, chicos, es muy importante que tengan a su vista la tabla de potenciales que tienen en la guía de trabajos prácticos. ¿La tienen a mano? A la guía, a la tabla de potenciales, creo que es la tabla 7. Si ustedes se fijan, ahí en la tabla 7 están muchas reacciones, cada una con un potencial. ¿Qué tipo de potenciales son esos? ¿Cómo están escritas todas esas reacciones en la tabla de la guía? ¿Cómo están escritas? ¿En forma de qué? ¿En forma de reducción o en forma de oxidación? ¿Qué piensan? Yo creo, acá la que yo estoy viendo, empieza con litio más electrón, que da litio sólido, después sigue con potasio más electrón, que da potasio sólido, y así. ¿Lo pueden ver? ¿Cómo están escritas todas esas reacciones? Muy bien, están escritas como reacciones de reducción. Perfecto. Todas las reacciones que ustedes se encuentren están escritas en forma de reducción. Por lo tanto, todos los potenciales que ustedes encuentren al lado responden a potenciales de reducción. ¿Cómo voy a saber si una reacción tiene más tendencia a reducirse que otra reacción? ¿Quién me podría indicar eso? Una especie tiene más tendencia a reducirse que la otra especie. Una puede ser el signo, exactamente. Signo negativo o signo positivo. Perfecto. Y si yo tengo dos signos positivos, ¿cómo puedo hacer para distinguir qué especie tiene más tendencia a reducirse que la otra especie? ¿Qué me indica la tendencia a reducirse? Anoten, cuanto mayor sea el potencial de reducción, mayor es la tendencia de la especie en esa reacción a reducirse. Es muy importante el concepto que les acabo de decir, solamente lo visto en la teoría. Cuanto mayor sea el potencial de reducción, mayor es la tendencia de la especie en esa reacción a reducirse. Por lo tanto, si yo tengo una reacción que tiene un potencial, no sé, de 3,02 electronvolt o volt, y tengo otra reacción que tiene un potencial de reducción de 1,05 volt, ¿cuál de las dos reacciones es más factible que ocurra como una reducción? ¿Cuál les parece a ustedes? ¿La de 3 o la de 1 volt? La que sea más positiva. ¿Estamos? La que sea más positiva, la mayor, es la que tiene mayor tendencia a reducirse la especie que está involucrada en esa reacción. Ya habíamos dicho, porque estas son dos cosas, preguntas de un examen teórico, para los que vayan a coloquio seguramente, a rendir después para la aprobación directa. Ya habíamos dicho de una especie que se reduce. Se encuentra contenida en un compuesto. Si la especie se está reduciendo, el compuesto en el que esté contenida, ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama eso? Perfecto, el agente oxidante. Muy bien. Por lo tanto, ¿cuáles serán los agentes oxidantes más fuertes que ustedes puedan llegar a encontrar? Mayor será la fuerza de ese agente oxidante cuanto mayor sea el potencial de reducción que le corresponde a esa sustancia. Se los voy a compartir porque lo tienen en la guía, pero a veces en la guía hay como
hay teóricos, pero a veces no lo ven, porque lo pasan de largo, o pues, bueno, porque lo tienen asignadas en teórico, pero esto está en la guía de trabajos prácticos, quiero mostrar, porque es muy interesante que ustedes puedan hacer este análisis, tanto en la parte práctica como en la parte teórica. Yo siempre les digo, quien tiene la posibilidad de acceder al coloquio teórico, que tome la posibilidad, bueno, que demuestre que puede relacionar todos los conceptos teóricos de práctica. Bueno, acá, chicos, vamos a ir, les quiero mostrar eso que está en la guía, para que lo puedan analizar. Bueno, seguramente lo han visto en el teórico. Bueno, fíjense, una extensa que es la guía. A ver, bueno, entonces veamos. Fíjense acá, la tabla que tienen. Tampoco vamos a ver. Difícil es encontrar algo, ¿no? Cuando uno busca acá. Fíjense, están todas las reacciones escritas como reducción. ¿Vamos? Cada reacción de reducción tiene asignado un potencial de reducción porque la reacción es escrita como reducción. Fíjense cuál de todas las reacciones tiene el potencial de reducción mayor. En esta tabla, la que presenta el potencial de reducción mayor es la que corresponde al flúor, que se convierte en el anión fluoruro. Como esta reacción presenta el mayor potencial de reducción, esta reacción presenta mayor tendencia a existir como una reducción que, por ejemplo, la reacción del cloro. Si yo tuviera que comparar entre el flúor 2 que pasa a anión fluoruro o el cloro 2 que pasa a anión cloruro, ¿cuál me dirían ustedes que tiene mayor posibilidad de existir como reducción? Es decir, ¿es más factible que exista el anión fluoruro o el anión cloruro? ¿Qué me dirían ustedes? Es más posibilidad de que exista el anión fluoruro. Exactamente. ¿Por qué? Porque tiene un potencial de reducción mayor. Y respondiendo a la pregunta que me dice Santiago. Entonces, ¿qué quiere decir que una reacción presente un potencial de reducción mayor? La sustancia que se está reduciendo, recuerden que se encuentra en el agente oxidante. Como esta reacción presenta altas posibilidades de reducirse, de existir como una reducción, como el flúor es muy probable que sí se reduzca, el flúor, acá el flúor en sí mismo, se va a comportar como un agente oxidante fuerte. ¿Qué va a ser un agente oxidante fuerte? Porque contiene a la especie que tiene el mayor potencial de reducción. Fíjense cómo avanza la tabla. Cuanto a medida que va aumentando el potencial de reducción, es más fuerte el agente oxidante. ¿Vamos? ¿Se entiende? ¿Qué pasará, por ejemplo, en el caso de los metales? Fíjense, en el caso del litio, más un electrón, que se termina convirtiendo en litio sólido. Fíjense el potencial de reducción que tiene, menos 3,05. Es un potencial de reducción extremadamente pequeño. ¿Tiene lógica? Nuevamente, si lo analizamos con todo lo que hemos visto durante el cuatrimestre, ¿tiene lógica que ese potencial de reducción sea tan pequeño? Muy bien, perfecto. ¿Por qué tiene lógica? Porque los metales son extremadamente electropositivos. ¿Estamos? Es muy fácil. ¿Qué pasa? Por el contrario, si esta reacción la vemos al revés. Los metales, al ser tremendamente electropositivos, los metales tienen mayor tendencia a, ¿qué? A desprender los electrones, exactamente, a ceder los electrones. Por eso es que esta reacción, en la que el litio catiónico toma un electrón y vuelve a convertirse en litio metálico, es muy poco probable. Por eso presenta un potencial de reducción tan pequeño. Si el potencial de reducción es muy pequeño, ¿qué quiere decir? Si el potencial de reducción es muy pequeño, ¿qué les parece? ¿Será un agente oxidante de qué tipo?
Débil, exactamente. Va a ser un agente oxidante débil. ¿Por qué? Porque no tiende a reducirse. ¿Estamos? ¿Se entiende cómo tiene que hacer el análisis? Bien. ¿Por qué les decimos todo esto? Ustedes, por ejemplo, en el ejercicio 16, tenemos que analizar qué pasa con las reacciones químicas a medida que se van agregando compuestos a un sistema de reacción. Y tenemos que ver quién es quien se oxida y quién es quien se reduce. Yo les voy a ir diciendo algunas tácticas, digamos, como para que se puedan identificar. Me preguntan acá, ¿no se puede considerar como un agente reductor si el potencial de este chico? Exactamente. Muy bien, Santiago. Fíjate, justamente, como un agente oxidante muy débil, se comporta como un agente reductor muy fuerte. Exactamente, lo contrario. Finalmente, un agente oxidante extremadamente fuerte implica que como reductor tiene muy poca fuerza. ¿Estamos? Bueno, ejercicio 16. ¿Qué sucederá? Fíjense, en el que está, por lo menos en mi guía, página 177. Fíjense si coincide con lo que tienen ustedes. ¿Qué sucederá si el bromo molecular se añade a una solución? ¿Lo encontraron al ejercicio? ¿Qué sucederá si el bromo molecular se añade a una solución que contenga cloruro de sodio y yoduro de sodio a 25 grados Celsius? Suponer que todas las especies están en su estado estándar. Bien. ¿Qué voy a agregar entonces yo a mi sistema de reacción? Voy a agregar bromo molecular. ¿Qué hay en el sistema de reacción? Hay cloruro de sodio, que puede disociarse a cationes sodio y aniones cloruro, y también hay yoduro de sodio, que también puede disociarse a cationes sodio y aniones yoduro. Y me pregunta qué va a pasar. ¿Qué va a pasar en este sistema? Entonces, lo primero que tendríamos que analizar es lo siguiente. Ese catión sodio presente en el cloruro de sodio, la única reacción que tiene permitida es esta reacción de reducción, para convertirse en sodio metálico, que como corresponde, fíjense el bajísimo potencial de reducción que tiene. Luego, ¿qué otra reacción tenemos posible que pueda llegar a ocurrir? El anión cloruro, también, ¿en quién se podría convertir el anión cloruro? El anión cloruro que está acá, ¿en quién se podría convertir? Perfecto, en cloro gaseoso. Muy bien. Escribo la reacción en forma de reducción. El anión yoduro, ¿en quién se podría convertir? El anión yoduro se puede convertir en yodo molecular. Escribo la reacción de reducción. Y por último, el bromo molecular que yo agregué, fijándose nuevamente en la tabla, en las reacciones posibles. Ese bromo molecular, ¿en quién se podría convertir? En el anión bromuro. Perfecto. Entonces, ustedes siempre tienen que tener presente lo siguiente. Si ustedes agregan un cloro gaseoso, un bromo líquido, por ejemplo, un yodo 2, esa sustancia, obviamente, que se va a transformar en el anión que le corresponde. ¿Por qué? Porque si yo añado bromo molecular, ese bromo molecular se va a convertir en un anión bromuro. Por lo tanto, yo tengo que analizar cómo es el potencial de esta reacción de reducción. Si yo añado bromo molecular líquido y se convierte en anión bromuro, va a tener un potencial de reducción de 1,08 volts. Eso es lo que me dice la tabla. ¿Qué más podría llegar a pasar en este sistema de reacción? Podría llegar a pasar también que el yodo, que está acá como el anión yoduro, se convierte en yodo molecular. Podría pasar también que el anión cloruro se convierta en cloro gaseoso. Y por último, también podría pasar que el sodio catiónico se convierta nuevamente en sodio metálico. ¿Cuáles todas las cuatro reacciones ustedes descartarían? Sabemos que no va a ocurrir. Esas cuatro reacciones que están ahí. Esas sabemos que no va a ocurrir. Muy bien, perfecto. La primera que van a descartar es la reacción que presente el menor potencial de reducción. Y a su vez, según lo que les dice su lógica o su criterio común, si ustedes tienen un sodio catiónico, no va a convertirse nunca en un sodio metálico. Fíjense lo bajísimo que es el potencial de reducción. Exactamente, Brando, porque es negativo. Y además de que sea negativo, fíjate que es extremadamente negativo. Por eso esta reacción directamente ustedes la descartan.
Ahora, ¿cuál es la reacción que ustedes sí saben que va a suceder sí o sí? De las tres que quedan. ¿Cuál ustedes saben que va a suceder sí o sí? ¿Qué agregamos nosotros? Nosotros agregamos bromo molecular. Ese bromo molecular, yo sé que sí o sí se va a convertir en anión bromuro. Porque si yo agrego bromo molecular, no le queda de otra opción al bromo molecular que convertirse en anión bromuro. Por lo tanto, yo acá ya puedo definir que este bromo molecular, que se convierte en anión bromuro, va a ser mi reacción de reducción. Al ser mi reacción de reducción, yo ya puedo fijar que esta reacción se convierte en el cátodo de mi sistema. El cátodo es precisamente el electrodo en el cual ocurre la reacción de reducción. ¿Estamos? Acuérdense, ¿por qué yo puedo definir que el bromo molecular se convierte en anión bromuro? Porque es lo que yo estoy agregando. Yo tengo certeza de que estoy agregando bromo molecular. Estoy agregando bromo molecular. Ese bromo molecular, según la reacción que tengo yo en la guía, solamente puede convertirse en anión bromuro. Y tendrá este potencial de reducción. Por lo tanto, si esta es la reducción, este es el cátodo. Para que el sistema y el circuito esté completo, si tengo el cátodo, ¿quién más me está haciendo falta especificar? Me está haciendo falta muy bien especificar el ánodo. Perfecto. En el ánodo, ¿qué reacción ocurre? ¿Qué reacción ocurre en el ánodo? ¿Cómo se llama la reacción que ocurre en el ánodo? La oxidación, exactamente. En el cátodo, acuérdense, en el cátodo se produce la reducción y en el ánodo ocurre la oxidación. ¿Cuáles son las dos reacciones que sabemos pueden ser la oxidación? Tengo entre dos ahí para elegir. ¿Cuál decimos que puede llegar a ser la oxidación? El bromo ya dijimos que se reduce. ¿Quién se va a oxidar entonces? Perfecto. Puede ser la reacción del cloro o la reacción del yodo. Muy bien. Una de esas dos sabemos que se va a comportar como mi reacción de oxidación y que va a ocurrir en el ánodo. Si tuviéramos que elegir, que lo vamos a elegir por supuesto con un criterio químico, ¿cuál de las dos es más posible que se comporte como una reacción de oxidación? Y analicemos a ver qué pasa. Si yo tengo cloro gaseoso que se convierte en anión cloruro, fíjense el potencial que tiene, 1,36. Después yo analizo la de yodo molecular que se convierte en anión yoduro, tiene un potencial de reducción de 0,53. ¿Cuál de las dos presenta el menor potencial de reducción? ¿Cuál de las dos presenta el menor potencial de reducción? La del yodo. ¿Lo pueden ver? El yodo presenta el menor potencial de reducción. Por lo tanto, si esta reacción presenta el menor potencial de reducción, si ustedes tuvieran que decir quién tiene mayor tendencia a reducirse, ¿cuál me dirían que es? ¿Cuál tiene mayor tendencia a reducirse? ¿Esta o esta? El cloro, perfecto. Es decir, que según los potenciales, esta reacción antes de oxidación va a tener tendencia a existir como una reducción. Por lo tanto, si el yodo tiene una menor capacidad para reducirse, se va a convertir entonces en la oxidación. ¿Estamos? ¿Por qué entre el cloro y el yodo elijo el yodo para que se oxide? Porque el yodo presenta menor potencial de reducción que la reacción del cloro. Por eso yo voy a decir que el yodo va a comportarse como una reacción de oxidación. Ahora, ¿cómo lo tengo yo el yodo en el sistema? Una vez que yo agregué el bromo, ¿cómo lo tengo yo el yodo en el sistema? ¿Lo tengo como yodo molecular? ¿Lo tengo como anión yoduro? Muy bien, lo tengo como anión yoduro, exactamente. Entonces ustedes se fijan qué reacción en realidad es la que me interesa a mí. Tengo el anión yoduro que se convierte ¿en qué? En yodo molecular, liberando esa cantidad de electrones. ¿Estamos? Entonces, ¿cuáles van a ser las reacciones que van a ocurrir en mi sistema, en mi reactor? Agrego el bromo líquido y se convierte en anión bromuro. Se reduce, es mi cátodo. ¿Qué más va a pasar? El anión yoduro que se encuentra en el medio de reacción va a convertirse en yodo molecular con un determinado potencial.
Acá está escrito, fíjense, acá está escrito como una reacción de oxidación. Fíjense que el potencial que le corresponde es el inverso al potencial de reducción. ¿Pueden ver eso? Eso está escrito como menos 0,53. ¿Lo pueden ver? Exactamente. El yodo tiene mayor potencial de oxidación o menor potencial de reducción. Exactamente, Mati. Si yo lo veo como está escrito acá, decimos que esta reacción tiene menor posibilidad a existir como una reducción que esta reacción. Y si yo lo veo como está escrito acá, ¿qué voy a decir? ¿Qué número es mayor acá? Si yo lo tengo escrito así, lo tengo escrito así. ¿Cuál tiene mayor tendencia a existir como una oxidación? Perfecto, la del yodo. Entonces, según sea la forma en que lo vean, van a poder ver siempre que esta reacción tiene menor posibilidad de existir como reducción si la comparo con esta reacción. Si lo veo de este modo, con las reacciones escritas al revés, ¿qué vamos a decir? Que el anión yoduro tiene mayores posibilidades de oxidarse que el anión cloruro. ¿Por qué? Porque su potencial de oxidación es mayor. ¿Vamos? Entonces, ¿qué tenemos en nuestra celda para que lo analicemos? Tenemos por un lado un cátodo en el que se da la reducción. Si en ese cátodo se da la reducción, tenemos este potencial de reducción. Por otro lado tenemos un ánodo. En el ánodo se da la oxidación. ¿Estamos? Y tenemos que ver cuál es el potencial global de la celda. Y acá, yo sé que es como un poco ensalada tantos conceptos, pero acá hay varios criterios, como siempre. Yo les voy a compartir el criterio que yo utilizo para no... Yo pienso que es el que menos posibilidades hay de que uno se pueda equivocar. Hay muchos criterios en los libros y con cualquier otro docente que les pueda dar clases. El potencial de celda, yo siempre la formulita que yo utilizo es el potencial de reducción del cátodo menos el potencial de reducción del ánodo. Por eso es que lo primero que tienen que ustedes hacer es identificar quién está en el cátodo y quién está en el ánodo. Y luego lo único que tengo que hacer es escribir los potenciales de reducción asociados a esas reacciones. En el cátodo, ¿qué reacción ocurre? En el cátodo, ¿qué reacción ocurre? La de reducción. ¿Cuál es la reacción de reducción en este ejercicio? ¿Cuál es la reacción de reducción en este ejercicio? Muy bien, la del bromo, perfecto. ¿Cuál es el potencial de reducción asociado a esta reacción que ocurre en el cátodo? El potencial de reducción asociado a esta reacción que ocurre en el cátodo es 1,08. Perfecto. Escribo directamente 1,08 volts. Bien. ¿Qué dice la formulita? Menos potencial de reducción en el ánodo. Vamos de nuevo. ¿Cuál es la reacción que acontece en el ánodo? Es una reacción de oxidación. Muy bien. ¿Cuál es la reacción de oxidación que acontece en el ánodo? ¿Cuál es? Esta que está acá, ¿sí o no? Bien. De anión yoduro que pasa a yodo. Perfecto. Les pregunto entonces, ¿cuál es el potencial de reducción asociado a esta reacción? El potencial de reducción asociado a esta reacción es 0,535. Lo escribo entonces acá directamente. Y se acabó. No tienen que estar adivinando si cambian, si no cambian de signo, si va más, si va menos, si va paréntesis, si no va paréntesis, se acabó. Directamente es el potencial de reducción del cátodo menos el potencial de reducción asociado a la reacción del ánodo. Lo que ustedes no tienen que perder de vista es que en el cátodo ocurre una reducción y en el ánodo ocurre una oxidación. Sin embargo, en la formulita yo lo que estoy escribiendo son únicamente potenciales de reducción. Potencial estándar de la celda, si hacemos esa diferencia, creo que salta a la vista que nos va a dar un número positivo. Si el potencial estándar de la celda es un número positivo, quiere decir entonces que ocurre de forma espontánea. Entonces es correcto hacer esta suposición que nosotros estuvimos haciendo. Siempre todo lo hacemos para que la reacción sea espontánea. ¿Vamos? ¿Cuál va a ser la reacción espontánea entonces? El bromo líquido se convierte a bromuro
y que el anión yoduro se convierte a yodo molecular. Esa es la reacción espontánea. Me preguntan acá, ¿por qué no se podría tomar el potencial menos 1,36? Muy bien. Vos, Rafael, lo primero que tenés que hacer es distinguir cuál va a ser la reacción que sí o sí va a ocurrir. Si vos agregas bromo molecular, ese bromo molecular se va a convertir en anión bromuro. Entonces, esta reacción sí o sí tiene que ser tu reacción de reducción con ese potencial. Si hay una reacción de reducción, tiene que haber otra de oxidación. ¿Cuál va a ser la reacción que se va a comportar como oxidación? Tenés para elegir entre la del cloro, tenés para elegir entre la del yodo. Vos tenés que decir cuál de las dos puede ser que se comporte como una oxidación. Entonces, analicemos. Si yo tengo la del cloro gaseoso, que tiene un potencial de reducción de 1,36, tengo la del yodo molecular sólido, que tiene un potencial de reducción de 0,53, estamos viendo claramente que la reacción del yodo sólido es más factible que exista como oxidación a que exista como reducción. ¿Por qué? Porque la que tiene mayor potencial de reducción entre el cloro y el yodo es la del cloro. Por eso yo tengo que elegir entre el cloro y el yodo quién sería más factible que se oxide y voy a decir el yodo. ¿Por qué? Porque el yodo no se va a comportar como una reducción, porque tiene un potencial de reducción mucho menor ante el cloro. Ahora, si yo lo quiero ver desde el punto de vista de la oxidación, ¿qué tengo que hacer? Invierto la reacción, de tal forma que lo pueda leer como una oxidación, tanto en el anión cloruro como en el anión yoduro, y me fijo en sus potenciales. Fíjate en los potenciales que tenés para la oxidación. Tenés por un lado el anión cloruro con ese potencial de oxidación, y tenés por otro lado el anión yoduro con ese potencial de oxidación. ¿Cuál de los dos tiene el mayor potencial de oxidación? ¿El yoduro o el cloruro? Yo veo que el yoduro, porque tiene menos 0,53, ese tiene menos 1,36. Entonces, como el yoduro presenta un potencial de oxidación mayor y a su vez un potencial de reducción menor, si yo tengo que elegir cuál de las dos se va a comportar como una oxidación, voy a elegir el yoduro, porque por todos los lados le sale ganando el cloro para comportarse como una oxidación. Y después, entonces, una vez que hago, distingo cuál es mi cátodo, reducción, distingo cuál es mi ánodo, oxidación, y únicamente trabajo después con sus potenciales de reducción. Y eso es lo que yo llevo después a la ecuación. Nada más. Me pregunta Matías, ¿siempre hay que eliminar? No, en realidad, Matías, depende del contexto del ejercicio. No hay una ley tampoco acá que te diga si o si tienes que eliminar tal reacción, tal reacción. Depende del contexto del ejercicio. ¿Estamos? Acá, ¿por qué eliminamos esa reacción? Lo que vos sabés es que tiene que haber una reducción y la otra tiene que ser una oxidación. ¿Estamos? Sí o sí tiene que haber una reacción como oxidación. Y acá, si nosotros tenemos un potencial extremadamente negativo en comparación a las otras, y es muy poco factible que ocurra. Ahora, si vos tuvieras únicamente esta reacción y esta reacción, de algún modo la tendrías que poder acomodar. Bien, pero acá si tenemos que elegir entre las tres reacciones, y bueno, la que menos posibilidad tiene de ocurrir es esta. Por eso, nada más. Acá Juan dice, ahí eliminó, ahí la del sodio, la eliminó porque vos tenés de la disociación cationes sodio, exactamente. Exactamente, Juan. Bueno, perfecto, pero se entendió lo que quise decir, ¿no? Si yo tengo anión cloruro, anión yoduro y cation sodio, de las tres reacciones que es posible que ocurran, la del sodio es la menos probable. Por eso la elimino. ¿Estamos? Entonces, ¿cuál es el objetivo de estos ejercicios? Tratar de acomodar de tal modo de que la reacción sea espontánea. ¿Estamos? Vamos a ver el ejercicio 19. Fíjense, el ejercicio 9 es muy parecido a lo que vamos a hacer mañana en el práctico de laboratorio. Brandon, sí, el concepto de cátodo y ánodo es muy similar a todo lo que vemos en lo que están viendo en física. Bueno, o que van a ver el año que viene en física. Fíjense el ejercicio 19. Acá, por ejemplo, nosotros también tenemos que predecir a ver qué pasa. Dice, señalar si las siguientes reacciones son o no una reacción espontánea. Fíjense lo que dice el punto A. Con un trozo de alambre de plata. Ahí ya, por ejemplo,
Estamos hablando de un trozo de alambre de plata. La plata en ese alambre, ¿cómo les parece que existe? La plata en ese alambre. Si ustedes toman un alambre, ustedes imagínense en el laboratorio, toman un alambre de plata. La plata, exactamente, espero que todos lo puedan visualizar, la plata está como la plata monoatómica sólida, ¿entiende? Es lo mismo que si ustedes tomaran un clavo o una lámina de hierro, ahí el metal existe como un metal sólido monoatómico. Entonces, fíjense lo que dice el ejercicio. Un trozo de alambre de plata se introduce en una disolución de sulfato de zinc. Entonces, usted tiene que acá analizar cuáles son los escenarios que tienen. Si ustedes tienen un trozo de alambre de plata, monoatómica, sólida, según las reacciones que tienen permitida la plata, la, la tablita de las reacciones, ¿qué puede pasar con esa plata sólida? ¿Qué es lo que le puede llegar a pasar a esa plata sólida? Una vez que la agreguen a la solución de sulfato de zinc. ¿Qué opción le queda a la plata sólida? Exactamente, la plata sólida, como igual a la lámina de hierro expuesta al aire, no le queda más opción que oxidarse, perder el único electrón y quedar como la plata catiónica. Ahora, como ustedes tienen el alambre de plata y lo introducen en la solución de sulfato de zinc. En la solución de sulfato de zinc, el zinc, ¿cómo está existiendo? En la solución de sulfato de zinc, ¿cómo está existiendo? ¿Cómo existe el zinc en la solución de sulfato de zinc? Está existiendo como un cation. En la solución de sulfato de zinc, ustedes no tienen el zinc metálico monoatómico puro separado como la plata. El zinc lo tienen junto con el anión sulfato. Es decir, el zinc está existiendo como un zinc más 2 acuoso. ¿Lo pueden ver? Eso que les estoy comentando. Ese zinc catiónico acuoso no le queda más opción que convertirse en ¿qué? Ese zinc metálico acuoso. No le queda más opción exactamente que convertirse en un zinc sólido. ¿Lo pueden ver? Todo esto según la información que me da la tabla, donde figuran todas las reacciones. ¿Qué vamos a hacer acá? Para ver si este proceso es espontáneo, para ver si efectivamente cuando yo agrego un alambre de plata, la plata metálica se convierte en plata catiónica y el zinc catiónico se convierte en zinc sólido. Para ver si esto efectivamente es posible, ¿qué tendría que hacer yo acá? Tendría que analizar el potencial de la celda que se me acaba de formar. Y si esto fuera posible, ¿cómo debería ser el potencial de celda? Si esto fuera posible, ¿cómo debería ser el potencial de celda? Muy bien, si esto fuera posible, así como está escrito, el potencial de celda debería ser positivo o mayor a cero. ¿Cómo era el cálculo del potencial de celda? Este tema definitivamente es para darlo en el pizarrón porque hace falta escribir muchas cosas. Estamos haciendo un esfuerzo. ¿Cómo era el cálculo del potencial de celda? ¿Cómo les había dicho yo que era el cálculo del potencial de celda? Potencial de celda igual a ¿cuánto? Potencial de reducción de la reacción del cátodo menos potencial de reducción de la reacción del ánodo. Nunca pierdan de vista esta fórmula. Por lo tanto, en este sistema que yo tengo acá, tengo que diferenciar quién es el cátodo y quién es el ánodo. ¿Quién se va a comportar como cátodo? Acá. ¿Quién se va a comportar como cátodo? Muy bien. La reacción en donde esté el zinc más 2 se va a comportar como un cátodo, porque acá se da la reducción. ¿Quién se comporta como el ánodo en este sistemita que yo tengo acá? ¿Quién se comporta como el ánodo? La plata, perfectamente. La plata se comporta como el ánodo porque se da la oxidación. ¿Qué me dice la ecuación? Potencial de reducción del cátodo menos potencial de reducción del ánodo. Dijimos que el cátodo es en donde ocurre la reacción del zinc. ¿Cuál es el potencial de reducción asociado a la reacción del cátodo? Busquen en la tabla, y si no está escrito ahí, pero si no lo busquen en la tabla, busquen
la reacción que ocurre en el cátodo y díganme el potencial de reducción asociado a esa reacción. ¿Cuál es? El número asociado. ¿Qué reacción ocurre en el cátodo? Muy bien, la reacción que ocurre en el cátodo es la que está acá. ¿Cuál es el potencial de reducción asociado a esta reacción? Que se fijan en la tabla es menos 0,763. ¿Estamos de acuerdo? ¿Qué dice la formulita? Potencial de reducción del cátodo menos potencial de reducción del ánodo. Entonces voy a escribir el menos, estoy con la calculadora igual que ustedes, y tenemos que ver el ánodo. ¿Qué reacción habíamos dicho que ocurría en el ánodo? La reacción de oxidación, que es esta que está acá, ¿sí o no? Perfecto. Quiero que se fijen, no lo vean en la filmina, quiero que se fijen en su tabla y me digan cuál es el potencial de reducción que le figura en la tabla de su guía asociado a esta reacción que está acá. Perfecto. Es 0,7994. Brandon, sí, exactamente. Un anión, sulfato o cualquier anión es espectador cuando no participa de la reducción. Estamos entonces, fíjense lo que hicimos. Potencial de reducción del cátodo, ¿qué hice? Distinguí cuál es la reacción del cátodo y es esta. Busqué su potencial de reducción en la tabla y lo escribí en la formulita. Luego, potencial de reducción del ánodo. Distinguí cuál es la reacción que está en el ánodo y busqué en la tabla cuál es el potencial de reducción asociado a esta reacción. Eso dio en la tabla 0,7994. Si hacemos la resta de ambas cantidades, ¿qué tipo de resultado nos va a dar? ¿Cuánto les da ese resultado? La resta de ambas cantidades a este sistema. ¿Cuánto nos va a dar ese resultado? ¿Cuánto les dio a ustedes? A mí me dio menos 1,56. Menos 1,56. ¿Qué les está indicando? Si el potencial de la celda les da negativo. ¿Qué les está indicando? Que no es espontánea, exactamente. Entonces, ¿qué va a pasar mañana cuando hagamos el laboratorio? Si tomamos un pedazo de plata y lo agregamos a una solución de sulfato de zinc. ¿Qué esperan que suceda? Nada, perfecto. Exactamente, no va a pasar absolutamente nada porque la reacción no es espontánea. ¿Bien? Acá en el ejercicio siguieron avanzando un poquito más y balancearon la reacción química. ¿Qué habría que hacer acá para balancear o encontrar la reacción global? ¿Qué habría que hacer acá? Escriben esto y escriben esto. Ahora quieren balancear y encontrar la reacción global. ¿Qué harían? Muy bien, multiplican por 2 la primera en mi reacción y escriben su reacción global. Y hasta acá es suficiente. Eso ni siquiera hace falta que lo hagan. Cancelan los electrones, muy bien, dos electrones, y acá tienen su potencial. Recuerden que este 2 que multiplican acá, no es que lo multiplican al potencial. El potencial es ese y no se modifica. ¿Vamos? ¿Alguna duda con eso? Vamos a hacer el punto D. A ver qué dice el punto D. Y el B y el C lo pueden hacer ustedes, que también es algo de lo que vamos a hacer mañana. El punto D, fíjense lo que dice. Cuando dice señalarse las siguientes reacciones son una reacción espontánea. Cuando el cloro gaseoso se burbujea a través de una disolución de yoduro de potasio. Yo les pregunto, si estoy haciendo burbujear cloro gaseoso en un beaker, el cloro gaseoso no le queda de otra que convertirse en qué cosa, según, nuevamente, su tabla con las reacciones. El cloro gaseoso, ¿en quién se puede convertir únicamente? Perfecto. El cloro gaseoso se va a convertir en anión cloruro. En el beaker, en la solución de yoduro de potasio. El yodo, ¿cómo existe? El yodo existe como anión yoduro. Ese anión yoduro no le queda de otra que pasar a qué estado, según la tabla donde figuran las reacciones. A yodo molecular, perfecto.
Entonces, si ustedes se fijan, si ustedes hacen burbujear cloro gaseoso, ese cloro gaseoso no le queda más remedio que pasar a anión cloruro. Y el anión yoduro, que está presente en la disolución de yoduro de potasio, no le queda de otra que convertirse en yodo molecular. ¿Cuál es, a ver si se dan cuenta ustedes, la otra reacción que podría suceder acá y que nosotros automáticamente ya no estamos considerando? Porque sabemos que tiene un potencial de reducción extremadamente bajo. Muy bien. El potasio catiónico presente en el yoduro de potasio. Nosotros esa ya la estamos descontando. ¿Por qué la descontamos? Porque, bueno, porque tenemos otras dos para trabajar. Si ustedes se fijan y lo buscan, el potencial asociado a la reducción del catión potasio debe ser extremadamente negativo. A ver si alguien se anima, lo busca en la tabla y nos dice cuánto les da. El potencial de reducción del catión potasio. Potasio más un electrón, muy bien, Juan. Miren, fíjense, menos 2,92. No hay manera que compita ese número tan negativo con los potenciales en las otras reacciones. Bien, así lo tienen que ir analizando. Entonces, bueno, si tengo el cloro gaseoso que se convierte en anión cloruro y el anión yoduro que se convierte en yodo molecular sólido, ¿cuál les parece de las dos va a estar en el electrodo que se comporte como cátodo? En el cátodo se da la reducción. Perfecto. En el cátodo se da la reducción. Por lo tanto, esta reacción va a ocurrir en el cátodo. ¿Bien? ¿Cuál es la reacción que estará en el otro electrodo? En el ánodo, donde ocurre la oxidación, la de yodo. Bien, perfecto. Quiero ver si este proceso es espontáneo. Quiero ver qué pasa. ¿Será factible que pueda obtener un yodo molecular sólido? Bueno, habría que analizar el potencial de celda. ¿Cómo era la formulita del potencial de celda? Vamos todos con la calculadora. ¿Cuál era la formulita del potencial de celda? Potencial de reducción del cátodo menos potencial de reducción del ánodo. Entonces vayamos al minuendo, digamos. Potencial de reducción del cátodo. En el cátodo se da la reducción, es decir, esta reacción. ¿Cuál es el potencial de reducción asociado a esta reacción? Perfecto, 1,36. Listo. Menos, paréntesis. Ahora viene el potencial de reducción del ánodo. En el ánodo se da la oxidación, es decir, esta reacción. ¿Cuál es el potencial de reducción asociado a esta reacción? Tabla. Perfecto, 0,535. Resultado, ¿cuánto les dio el resultado de ese potencial de celda? ¿Cuánto les dio ese resultado? 0,825. Perfecto. Potencial de celda positivo. Potencial de celda positivo, ¿qué quiere decir? Que la reacción va a ser espontánea. Quiere decir que si mañana hacemos esta experiencia en el laboratorio, yo tendría que de algún modo visualizar en el tubo de ensayo que se está generando yodo molecular sólido. No recuerdo en este momento qué color tiene en particular, creo que es amarillo, no quiero errarle, pero creo que observaríamos un color amarillento por la aparición de este yodo molecular sólido. No estoy seguro del color, pero de algún modo tenemos que visualizar lo que está pasando. ¿Estamos? Mañana es la clase de laboratorio, exactamente. Les vamos a ir mostrando las experiencias y también con videos y todo eso. Lo que sí, vayan leyendo las actividades para mañana, que ustedes ya las tienen en el PDF que está en el aula virtual, que dice Guía Trabajo Práctico y Laboratorio. Yo más tarde les voy a subir las filminas, resumen de la clase de mañana. ¿Estamos? Bien, antes de seguir avanzando con esto, quiero que noten que conociendo el potencial de celda, también puedo conocer la variación de la energía libre de Gibbs. Esto ya lo tienen que haber visto en el teórico, pero un potencial de celda positivo implica un delta G de qué tipo? Un potencial de celda positivo implica un delta G negativo, muy bien. Y un potencial de celda negativo implica un delta G positivo. Por eso es que pueden ver que con el potencial de celda negativo, la reacción es no espontánea porque el delta G es positivo. Y que el potencial de celda positivo corresponde a una redox espontánea porque el delta G es negativo. Exactamente. Estos ejercicios me gustaría que los vuelvan a ver, que vuelvan a ver las grabaciones, porque es muy fácil perderse acá. Yo sé que es muy fácil perderse acá. Por eso es que tienen desactivados los micrófonos, porque se imaginan si hubiera más interrupciones en un tema que
es factible perderse, es mayor la distracción. Por eso vuelvan a ver los temas. Mañana con el práctico laboratorio los vamos a volver a ver, porque vamos a ver estas experiencias en vivo, pero no dejen de perder de vista la formulita que yo les estoy diciendo y cómo tienen que hacer el análisis de la tabla. ¿Vamos? Los números, cómo tienen que comparar entre las reacciones. Acá lo que, bueno, esto es un resumen de cómo funciona un circuito completo. ¿Alguien se anima a comentar más o menos qué tenemos acá? Tenemos la solución, salina. A ver, Pedro, escribilo. ¿Cómo se llaman estos que tenemos acá? Estas barritas. Perfecto. El cátodo y el ánodo, que también reciben el nombre de electrodos. ¿Estamos? Se los comento también para que lo tengan en cuenta. El electrodo, también el cátodo y el ánodo, se los suelen llamar como electrodo positivo y electrodo negativo. ¿Estamos? En el ánodo, ¿quién ocurría? ¿Qué no ocurría en el ánodo? ¿Qué tipo de reacción era? La oxidación, perfecto. Entonces, tiene lógica que ustedes en el electrodo que funciona como ánodo puedan ver la liberación de los electrones a través del cable. ¿Tendrá lógica eso? Sí, perfecto. Muy bien, porque en el ánodo se da la reacción de oxidación. Van perdiendo los electrones. Este paso de electrones, si ustedes se fijan, este paso de electrones que va desde ese electrodo hacia ese otro electrodo, fíjense que tiene lógica, porque si este electrodo funciona como el cátodo, o electrodo positivo, en donde se da la reacción de reducción, tiene lógica que acá haya una ganancia de electrones. Y ese paso de electrones, ese flujo neto, es lo que yo puedo registrar con un voltímetro. Eso, por ejemplo, lo que nosotros haríamos también mañana, ¿no? O sea, si tuviéramos el práctico presencial. Hacemos en un práctico presencial era armar una redox, así de este tipo, y luego ustedes medían con un voltímetro, que ya van a ver en el que de física, todos los instrumentos de medición, pero estoy seguro que saben de qué se trata un voltímetro, podían registrar la corriente. ¿Qué nos está faltando mencionar acá? Alguien importante también. ¿Qué nos está faltando mencionar acá? El puente salino, chicos. ¿Estamos? El puente salino que simplemente sirve para que haya una compensación de cargas. Nada más. ¿Estamos? Para que acá siga habiendo una buena concentración de cationes de cobre y de cationes de plata. Nada más. Es simplemente una compensación a partir de una solución neutra, con cationes y aniones. Y bueno, el funcionamiento de esto, obviamente en el práctico no es que le vamos a preguntar el funcionamiento del circuito, pero sí en la parte teórica. Entonces en la parte teórica tiene que haber visto con mayor detalle cómo funciona todo esto. El cátodo, que funciona como el electrodo positivo, a ver, me pregunta Lucía. El cátodo es el electrodo positivo, no recibe los electrones. Se conecta al polo negativo de la batería y el ánodo al positivo. Creo que es al revés, Lucía, ¿no? Porque si el cátodo. Claro, porque tenemos una batería, estamos hablando del proceso inverso, estamos hablando de la electrólisis. Entonces se conectan al revés, pienso. Déjame que lo revise, Lucía, pero debe ser que se conectan al revés cuando estamos en la batería. Déjame que lo revise para mañana cuando vamos a electrólisis y ahí te comento bien. Me parece que está bien lo que me estás diciendo. Ahora no, Pedro, un segundito y ya continuamos con otro. Mañana, chicos, que vamos a ver electrólisis. Son ejercicios de lo más simples del parcial, pero está buena la pregunta que me hizo Lucía, que mañana se la voy a traer comentada, sobre una batería en concreto. Esto no está en las Filipinas y está bueno que lo vean. Vamos a ver qué dice el ejercicio 23, a ver qué nos pide trabajar ahí. Calcular la FEM. ¿Qué era la FEM? ¿Qué era la FEM? La fuerza electromotriz, y es un sinónimo también para qué cosa. Un sinónimo, la FEM, para qué puede ser la FEM. Para ver el potencial. Vieron eso, ¿no? Para ver el potencial. Calcular, fíjese lo que dice. Calcular la FEM de la pila formada por los pares. ¿Qué tenemos ahí? Fíjense. Tenemos permanganato, que va a manganeso más 2. Y por otro lado, el otro par es cloro gaseoso, que va a anión cloruro.
a 25 grados Celsius y nos dice que la presión del gas cloro es de 1 atmósfera, perfecto, y la concentración de los cationes, de los protones, es 1 molar. Es decir, tenemos en condiciones estables. El resto de las concentraciones son 1 molar. Bien, acá es donde yo les digo que tenemos dos pares, tenemos que formar nuestra celda. Acá es donde nosotros tendríamos que poder deducir quién se va a comportar como cátodo y quién se va a comportar como ánodo. Quiero que me digan ustedes, si van a la tabla, la guía de trabajos prácticos, fíjense cuál es el potencial de reducción asociado para el permanganato que pasa a manganeso más 2. Quiero que verifiquen los datos que yo les escribí acá. ¿Cuál es el potencial que le figura para el permanganato que pasa a manganeso más 2? 1,507, perfecto. Ahora, ¿cuál es el potencial que les figura en su guía también para el cloro molecular o gaseoso que va a anión cloruro? ¿Cuál es el potencial que les figura ahí en la guía? 1,36. Perfecto. Y como está escrito. Bien, fíjense, el ejercicio nos plantea este escenario nada más. Ese par y ese otro par. Y nos dice que tenemos que construir nosotros nuestra celda. Por lo tanto, si yo con estos dos pares tengo que construir la celda, alguien tendrá que ser cátodo y alguien tendrá que ser ánodo. Es decir, alguien se tendrá que oxidar y alguien se tendrá que reducir. ¿Cuál les parece a ustedes que va a comportar como cátodo? Es decir, ¿cuál les parece a ustedes que será la reacción de reducción? ¿La primera o la segunda? Muy bien. ¿Cómo se dieron cuenta de eso? Desde el parcial les dice justifique su respuesta. ¿Cómo se dieron cuenta? Que esta reacción va a ser la que se comporte como la de reducción y esté en el cátodo o el globo positivo. Muy bien, porque presenta el potencial de reducción más alto. Entonces, chicos, lo primero que van a hacer, una vez que ustedes identifican cuál es su reacción de reducción, van a escribir la reacción. Esa seguramente así lo deben tener en la guía. Ustedes ya saben que esta va a ser su reducción. Entonces lo escriben. Su reacción de reducción, su reacción de reducción. Completa. ¿Estamos? ¿Quién más va a acontecer? Si esta es mi reacción de reducción que se da en el cátodo, ¿de qué opción le queda a esta reacción? ¿Qué opción le queda a esa reacción? Muy bien, comportarse como oxidación, es decir, ser el ánodo. Y lo van a escribir como su reacción de oxidación. ¿Por qué les digo que lo escriban como reducción y como oxidación? Para que después puedan hacer el balance global. ¿Estamos? Acá, por ejemplo, ¿qué hubiera hecho falta hacer si quieren hacer el balance global? Si quieren hacer el balance global, ¿qué hubiera hecho falta hacer? Muy bien, es decir, multiplicar por 2 a la primera reacción y multiplicar por 5 a la segunda reacción. Exactamente. Eso es, si quieren escribir ustedes, la reacción global balanceada, en base y en carga. Ahora, yo quiero que analicemos todos qué pasa con el potencial. Como dijimos, y lo voy a repetir nuevamente, que se calculaba el potencial estándar de la celda. Como dijimos que se calculaba el potencial estándar de la celda. Muy bien. Cátodo menos ánodo. Reducción del cátodo menos reducción del ánodo. ¿Quién ocurre en el cátodo? En el cátodo ocurre la reacción del permanganato. Díganme ustedes, vamos todos con la calculadora, ¿cuál es el potencial de reducción asociado al cátodo? Muy bien, 1,507, perfecto. Menos potencial de reducción del ánodo. Díganme ustedes ahora cuál es el potencial de reducción asociado a esta reacción que ocurre en el ánodo. Muy bien, 1,36. Resultado, 0,147. Potencial estándar de celda positivo. ¿Qué les parece a ustedes? ¿Será una reacción espontánea o no espontánea? Perfecto. Va a ser una reacción espontánea. Muy bien, chicos. ¿Estamos? ¿Se entiende la diferencia en estos ejercicios con estos que nosotros hicimos al principio?
En esta ecuación que nosotros hicimos al principio, nosotros ya sabíamos cuál iba a ser la redox, cuál iba a ser la que se reducía. Cuando ustedes no tengan ni la menor idea de quién se reduce, quién se oxida, lo que tienen que hacer es comparar los potenciales. Y aquella que tenga el mayor potencial de reducción, esa va a ser la reacción que se va a comportar como reducción y finalmente la que sucederá en el cátodo o electrodo positivo. Me preguntan acá, ¿para balancear se multiplica? No, los potenciales siempre quedan iguales. Lo único que ustedes van a multiplicar por 2 y por 5 es a los electrones. A ver si se acuerdan una pregunta. Bueno, fue en el primer parcial, pero bueno, no importa. ¿A quién sí tenía que multiplicar por los numeritos estos cuando trabajaba acá? ¿A quién era que sí tenía que multiplicar? ¿A ese se acuerda? Muy bien, Juan, perfecto. Delta H. Cuando trabajamos en termo, que teníamos el calor asociado para una reacción, ahí sí tenía que multiplicarlo. ¿Estamos? Acá en electroquímica no, porque no estamos trabajando con cantidades que dependan de eso. En el mismo ejercicio, acá tienen el ejercicio 30B. El ejercicio 30B tienen otra variante. Es una celda, un circuito, se les puede presentar. O bien de este modo, o también directamente les pueden dar el esquema de su celda. ¿Estamos? ¿Alguien recuerda cómo era que se simbolizaba todo esto que estaba escrito acá? ¿Qué significaba todo esto? Esta barra, esta doble barra. ¿Alguien recuerda a qué hacía referencia? Acuérdense siempre, esa nomenclatura de celdas, que es una pila, siempre, chicos, la doble barra indica la presencia del puente salino. Es decir, que todo lo que esté de la doble barra hacia la izquierda está en un compartimento y todo lo que esté de la doble barra hacia la derecha estará en otro compartimento. ¿Vamos? Eso es lo primero. En el primer compartimento en el que se encuentra hacia la izquierda, según nuestra esquemita, ¿qué tipo de reacción es la que sucede a la izquierda? ¿Qué tipo de reacción es la que sucede? Acá estaría la doble barra. La reacción de oxidación, perfecto. Entonces yo esta ecuación directamente la voy a escribir como una reacción de oxidación. Fíjense si está bien. Zinc sólido, así, más 2 electrones. ¿Vamos? Y de la doble barra hacia la derecha, ¿quién está? El cátodo, es decir, la reacción de reducción. Entonces directamente lo escribo como una reacción de reducción. Cobre más 2 electrones, que da cobre sólido. ¿Vamos? Y escribo la reacción global. Veamos ahora el potencial de la celda. ¿Cuál será el potencial de reducción del cátodo? ¿Cuál será el potencial de reducción del cátodo? Vean ustedes, díganme quién es el cátodo y cuál será el potencial de reducción. En el cátodo ocurre la reducción. Si en el cátodo ocurre la reducción, ¿cuál es la reacción que ocurre? ¿La del zinc o la del cobre? No, no importa, Matías, no hay problema. Lo importante es que lo vayan dando cuenta. Perfecto, la del cobre. Por lo tanto, ¿cuál es el potencial de reducción del cátodo? 0,337, ¿cierto? Menos el potencial de reducción del ánodo. ¿Quién ocurre en el ánodo? En el ánodo ocurre la reacción del zinc. Quiero que me digan en la tabla cuál es el potencial de reducción asociado a esta reacción que ocurre en el ánodo. ¿Cuánto le figura? En la tabla de ustedes, no lo que hice en la Filipina. En la tabla de ustedes, ¿cuánto le figura el potencial de reducción para el zinc? Perfecto. Entonces fíjense cómo les queda, ¿no? Les queda 0,337 menos, paréntesis, menos 0,763. Resultado, 1,1. ¿Lo pudieron analizar eso? Potencial positivo. Por lo tanto, reacción redox espontánea. ¿Es lógico que el potencial de reducción del zinc sea negativo? El potencial de reducción... Perfecto, muy bien, porque se trata de un metal que está ganando electrones. Perfecto. Muy bien, chicos. ¿Se entendieron estos ejercicios hasta acá? ¿Alguna duda con estos ejercicios? Sé que son muchas fórmulas y hay que tenerlo muy en claro del teórico. Pero bueno, después vayan viendo las clases más medias que están grabadas.
Bueno, el 27 creo que lo pueden hacer solos. A ver. No, bueno, el 27 fíjense que es exactamente lo mismo. La doble barra, Tomás, significa la presencia del puente salino. La doble barra te indica que una reacción se da en un compartimento y la otra reacción se da en el otro compartimento. Es decir, ya van a ver en química analítica que hay algunas reacciones electroquímicas que no necesariamente ocurren en compartimentos separados, sino que todo ocurre en un solo beaker. En casos no se coloca la doble barra. A su vez, lo importante de la doble barra es que ustedes sepan que todo lo que está hacia la izquierda es el ánodo y todo lo que está hacia la derecha es el cátodo. Eso sirve para ver qué tipo de reacciones tiene. En el próximo ejercicio, el ejercicio 27b, fíjense que es exactamente lo mismo. Tienen que calcular el potencial, que ya lo calculamos. Creo que nos había dado 1,1, ¿cierto? 1,1 nos había dado el potencial de esta reacción. Lo que hacemos en este ejercicio ahora es calcular con el potencial de la celda, calcular la variación de la energía libre de Gibbs y también puedo calcular la constante de equilibrio. Este es el famoso triángulo con el que vamos a trabajar. Están todas las formulitas resumidas. El de celda de energía libre de Gibbs. Fíjense la formulita que dice, la variación de energía libre de Gibbs va a ser igual a menos n por la constante de Faraday por el potencial estándar de la celda. N hace referencia a la cantidad de moles de electrones que se ganan y se pierden. ¿Cuántos electrones, o también les llamamos, que quiero aclarar desde ahora, les llamamos moles de electrones a esta cantidad que se pierde y esta cantidad que se gana? ¿Cuántos moles de electrones están involucrados en esta reacción? ¿Cuántos moles de electrones están involucrados? 2. Bien. Menos n, menos 2. Faraday, esta constante de Faraday quiere decir que hay 96.500 colombios por cada mol de electrones. Un mol de electrones, anótenlo, un mol de electrones siempre tiene asociado 96.500 colombios. Entonces, siempre es esa la constante de Faraday. Yo lo escribo siempre como 96.500. Acá está escrito como 9,65 por 10 a la 4. Es exactamente lo mismo. Y por último, fíjense el potencial. El potencial de la celda. 1,1 volts. El resultado nos queda en joule. Y lo podemos pasar a kilojoule. Acá lo único, esta parte de estos ejercicios, si ustedes se fijan, es únicamente tener la fórmula y reemplazar datos. Lo importante es distinguir bien qué es cada dato. N son los moles de electrones. El potencial estándar de la celda es el potencial estándar de la celda. Y la constante de Faraday, siempre chicos, es 96.500 coulombs o coulomb. Creo que en integración 1 les han dicho que no es correcto castellanizar las unidades. Entonces es coulomb, ni pluralizar. Son 96.500 coulomb. Bien, sí. Lo importante de todo esto, chicos, que ya vamos a tu pregunta, lo importante de todo esto es que sepan que las unidades de delta G siempre van a ser Joule. Después cualquier cosa lo pueden verificar en esto que yo les dejé acá, el análisis dimensional, que si ustedes tienen Coulomb por volt, el resultado es el Joule. Esto también lo pueden repasar en integración 1. Pero siempre antes de calcular delta G, claro, dice, perfecto, siempre antes de ver el delta G, balancean para que vean cuál es la cantidad de electrones que se ganan o se pierden. Quiere decir que si acá hubieran tenido un 2 y un 3, antes de balancear, ¿qué tendrían que haber hecho? O sea, que tienen un 2 y un 3. Antes de balancear, ¿qué tendrían que haber hecho? Tendrían que haber multiplicado por 2 y por 3. ¿Y cuál hubiera sido n? La cantidad de moles que se ganan y se pierden. 6. Perfecto. Hubieran trabajado con ese 6. Y acuérdense siempre que Coulomb por volt es igual a Joule. Claro, y estos grandes se utilizan mucho en ingeniería electrónica y eléctrica, exactamente. Estamos hablando de trabajo eléctrico. Bueno, y si quisiéramos ir a la constante de equilibrio, la podemos despejar. Fíjense que acá lo que hicimos es calcular la variación de la energía libre de Gibbs a partir del potencial de celda, utilizando esa ecuación. Y si ahora yo quiero calcular la constante de equilibrio a partir de la variación de la energía libre de Gibbs, puedo utilizar esa otra ecuación que está acá. Fíjense que lo único que hay que hacer es plantear bien el despeje. Si yo quiero despejar la constante de equilibrio, de acá, fíjense que me queda la exponencial de menos delta G sobre RT. Y lo único, fíjense que es reemplazar datos. Fíjense que delta G con ese negativo, me queda ese número convertido en positivo.
R, acá chicos la trabajan en Joule, mol, Kelvin. ¿Por qué la trabajamos en Joule, mol, Kelvin? Porque delta G está en Joule, por eso. Y por último, la temperatura siempre en Kelvin. Bueno, y acá es cuidado con la calculadora y demás, y van a obtener el valor de la constante de equilibrio. Y en el parcial ya les quiero aclarar una cosa. Estos valores suelen ser elevados. Por lo tanto, si ustedes en el parcial el valor de K les llega a dar muy elevado a tal punto que la calculadora no les indica el resultado, no lo dejen sin escribir. Escriban, se obtuvo un valor elevado de K. ¿Estamos? Escriban eso y ya con esto, cuando se corrijan, me doy cuenta. A veces las calculadoras no nos llegan a calcular. Ese que acá le da por 10 a la 37. Unas calculadoras encontrarán el valor y otras no. Si les da error, ustedes escriban en el parcial el valor de K es demasiado grande o elevado. Van a entender. Lo importante es que no lo dejen sin escribir. Bien. Y vamos a ir al ejercicio, bueno, el ejercicio 29 también, bueno, es exactamente lo mismo, pero ¿qué nos pide en el ejercicio 29? Es cambiar las condiciones. Vamos a cerrar el ejercicio 8. Mañana vamos a ver qué nos queda. Este ejercicio mañana vamos a ver antes de electrólisis, vamos a ver de filmina 9. Hasta ahora, ¿qué tipo de condiciones estuvimos teniendo en cuenta para hacer todos estos cálculos del potencial de la celda? Exactamente, un potencial estándar. El potencial estándar responde a condiciones estándar. ¿Cuáles podrían llegar a ser esas condiciones estándar? Sabemos que la temperatura es 25 grados Celsius, sabemos que la presión de los gases es una atmósfera. Algo muy importante, ¿cómo es la concentración de todas las soluciones salinas que yo tengo en el medio de reacción? 1 molar, perfecto. Cuando esas condiciones cambian, nosotros el potencial estándar de celda lo tenemos que corregir. ¿Quién introduce esa corrección, el potencial estándar de celda? La ecuación de Nernst. ¿Estamos? Simplemente que es, nuevamente, saber la fórmula y aplicar datos. Lamentablemente, chicos, acá no hay mucho para razonar. Creo que todo lo que había que razonar ya lo dijimos en la clase de hoy. Lo que queda es mucho reemplazar datos y no equivocarse ni con las unidades ni en la calculadora. Fíjense el ejercicio 27b, lo que plantea, déjenme que lo ubique. Se trata de la misma celda. Fíjense que se trata de la misma celda que habíamos calculado antes, la de zinc, zinc más 2, cobre más 2 y cobre. Lamentablemente sí, acá sí, lamentablemente es que memorizar fórmulas. Algo con lo que yo no estoy tan de acuerdo, pero bueno. Lamentablemente ahí sí no podemos ir en contra del sistema, pero sí, a mí no me gusta que haya que memorizar fórmulas, pero no queda otra. Eh, Se trata de lo mismo, se trata de la misma celda de la cual nosotros ya hemos calculado su potencial estándar, que era 1,1 volts, lo que estuvimos haciendo en los ejercicios anteriores. Lo que dice ahora este ejercicio, que déjenme que lo encuentre, es el ejercicio 27b, es ahora que calculen el potencial de la celda, pero ahora la concentración de la solución que contiene a los cationes cobre no es más 1 molar, sino que ahora es 2 molar. Lo encontraron en la guía, es el 27b. 27b, que figura en el último renglón las nuevas concentraciones. La concentración ahora de los cationes cobre es 2 molar y la concentración de los cationes zinc, si ustedes se fijan, no es más 1 molar, sino que es 0,3 molar. ¿Lo ubicaron? Bien. ¿Qué va a pasar en este caso? Cuando cambien, y ya no tengo 1 molar y 1 molar, sino que ahora cambien el valor de las concentraciones. Lo primero, chicos, además, por supuesto, de encontrar el potencial estándar, es tener bien balanceada la reacción. Lo principal es tener bien balanceada la reacción global. Con es decir, correcto de balance de masa y correcto también de balance de carga. Eso es lo importante. ¿Por qué? Porque nosotros el potencial estándar que calculamos de 1,1 tenemos que modificar a partir de este factor para calcular el potencial en condiciones no estándar. Fíjense que dice esta formulita. El potencial corregido va a ser igual a el potencial estándar que yo calculé antes, cuando era todo 1 molar y 1 molar, es decir, 1,1 volt, menos R, que vamos a trabajar siempre en 8,31 Joule Kelvin, la temperatura, que está en 298,15 Kelvin, el número de moles de electrones involucrados, que ya sabemos que son los 2 moles de electrones y los 2 moles de electrones, la constante de Faraday, que ya dijimos que eran 96.500 coulombios por cada mol de electrones. ¿Y qué más me está faltando acá? El logaritmo neperiano de un cociente de reacción.
Esto es exactamente igual a lo que hacíamos en equilibrio químico o equilibrio iónico. Un cociente de reacción en una reacción electroquímica. ¿A quién ubicarían ustedes en esa ecuación de Q, de las especies que están involucradas en esta reacción electroquímica? ¿Quién trabajarían ustedes? Acá lo pueden ver. ¿A quién colocarían ustedes en ese cociente de reacción? Productos. Es decir, todo lo que está a la derecha, sobre todo lo que está a la izquierda, pero únicamente en estado acuoso. Por lo tanto, obviamente que el cobre sólido y el zinc sólido no lo van a involucrar. Entonces, de la solución de zinc acuoso, van a colocar la concentración del zinc acuoso sobre la concentración del cobre acuoso. La diferencia es que ahora, ¿por qué antes no iba todo esto? Porque esto antes cuánto valía, tanto esto como esto. Exactamente, valía todo uno, logaritmo neperiano de uno, ¿cuánto es? Cero, por lo tanto, al ser el logaritmo neperiano de uno todo cero, todo esto se cancelaba y por eso el potencial real era igual al potencial estándar. Como ahora esto ya no es uno y uno y no es más cero, acá va a ir 0,3 y acá va a ir, exactamente, y acá va a ir 2. Tendré que hacer el nuevo cálculo. Haciendo el nuevo cálculo, corrigiendo el potencial, fíjense que no es que cambia tanto, pero fíjense que de 1,1 el nuevo potencial se nos va a 1,12. ¿Estamos de acuerdo? Ya cambia un poco. Ya vamos a ver en el ejercicio que vamos a hacer mañana, que a veces impacta tanto esta concentración o esta concentración, que una celda puede ser espontánea o no espontánea dependiendo de la concentración de la solución. ¿Estamos? Que eso ya lo vamos a ver mañana. Alejo, el 0,3 es dato del ejercicio. Fíjate que te dice calcular el nuevo potencial cuando las concentraciones cambian a la de cobre 2 molar y la de zinc a 0,3 molar. Estos son datos del ejercicio. En vez de ser 1 y 1, a esos 0, 3 y 2. ¿Está claro? Entonces, ¿qué podemos llegar a decir acá? Que 1,12 la celda sigue siendo espontánea, porque sigue siendo positivo el valor. ¿Estamos? ¿Alguna duda con eso? ¿Alguna duda con lo que acabamos de decir? Con las formulitas. Son muchas fórmulas, lamentablemente, acá, chicos. Lamentablemente son muchas fórmulas que se las tienen que haber visto en la parte teórica. Bien. Mañana, los valores de electrones de red me preguntan acá. Los valores de potenciales de reducción de la tabla. No, Ulises, es la misma. Es la misma tabla. En ese mismo ejercicio hay más ejercicios. Mañana nosotros lo que vamos a hacer eh, es trabajar un poquito más con la fórmula. Fíjense que nos queda un par de ejercicios, pero fíjense que es todo lo mismo, ¿no? Así que bueno, mañana antes de empezar con la electrólisis, que la electrólisis es un tema que sea rápido, vamos a ver estos ejercicios que nos faltan. ¿Qué me gustaría decir? Que no se dejen estar con las fórmulas de los ejercicios. Vamos, es la ecuación de NERS. Yo les voy a decir más o menos las que más suelen tomarse en los exámenes. La ecuación de NERS, la ecuación de la constante de equilibrio y la ecuación de delta G. Estas son las fórmulas que más se suelen utilizar en cálculos en los ejercicios y en el parcial. ¿Estamos? Pues tiene, bueno, tienen estas otras que, bueno, aparecen, pero en menor medida. Esta la vamos a ver mañana directamente. Bien, ¿alguien quiere consultar algo? Si no, mañana acuérdense, nos conectamos 2 de la tarde, 2 de la tarde vamos a hacer mañana y a las 4 de la tarde la 1. Mateo, sí, la autoevaluación se las voy a habilitar esta semana. La autoevaluación de salud. No se preocupen. Bien, bueno chicos, nos vemos mañana, entonces, que anden bien. Y bueno, mañana es la última clase. Y bueno, entonces queda clase de consulta el lunes 19 horas. Bien, que anden bien chicos, hasta mañana.